nosotros adelante con el programa. Manuel, buenos días. Bueno, sí, permíteme, Manuel, déjame conecto el micrófono. Ya tengo en la línea telefónica a Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco. Hoy es lunes, tenemos la opinión. Joven, Manuel, estamos teniendo problemas, por algún motivo nos tumbaron el servidor. A alguien no le gusta que tratemos los temas que estamos acostumbrados a tratar, más cuando se refiere al impago a 25,000 familias. La mayoría de ellos pues son ya personas adultas mayores que ya dejaron su vida en el trabajo. Pero bueno, nosotros estamos en este momento, insisto, grabando el programa, lo subimos a nuestro canal en YouTube. Bienvenido, ¿qué tema nos compartes el día de hoy? Ok, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, don Carlos, yo entiendo. Vamos a hablar precisamente en estos momentos de lo que acontece en Palacio Nacional. El presidente López Obrador está de vuelta en la escena pública, ya ha reaparecido después de su enfermedad del COVID-19. Lo que esperaba la oposición mexicana, la reaccionaria oposición mexicana, a través de su desarrollada aversión que siente hacia una persona, ya focalizada y centralizada ese odio hacia solamente una persona, ya no se trata del gobierno, es en torno a la figura presidencial, exclusivamente hacia el presidente de la República. Pues hoy algún tuitero lo comentaba por ahí, va a ser el día mundial de la indignación de la oposición al ver nuevamente al presidente López Obrador después de unos 15 días, unas 2 semanas sin su presencia, con su ausencia en las conferencias mañaneras, en donde, como bien sabemos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues se encontraba suplantándolo, sustituyéndolo momentáneamente debido a su infección. Aquí me gustaría tocar 2 temas, y es, número 1, que se quiso aprovechar la ausencia del presidente para hacer lo mismo de siempre, es decir, no cambiaron la estrategia en torno al golpeteo político, lo situaron en incluso más ridículo de lo habitual, y es que reforzaron los ataques y los golpes blandos utilizando nuevas estrategias. Una de ellas, pues yo considero que es esta doctora Lauri Jiménez, que como bien sabemos por su expediente es odontóloga, es dentista, y se pone a usar un libro, a publicar un libro, desarrollar un libro que habla sobre la criminal gestión de la pandemia en México, así es el título del libro. Y me parece muy curioso porque cada vez que la entrevistan o cada vez que yo veo una entrevista acerca de ella o sobre los temas que están tocando, veo que cada entrevista que hace más contradicciones tiene, más contradicciones hay en torno a lo que se plantea, como por ejemplo que hace unos días Hernán Gómez del Octágono, la Octava, estaba entrevistándole y pues la describió de cuerpo entero las contradicciones del libro, como el hecho de contener en algunos momentos connotaciones políticas, donde la propia doctora decía que no hay, diciendo que no hay juicios políticos, lo cual se me hace increíble, porque el título del libro se llama La criminal gestión de la pandemia en México, la criminal, y todavía pone el rostro del subsecretario Hugo López Gatell. O si eso no es un juicio político, entonces no sé lo que sea, que viene cargado, repito, con mucha aversión, no solamente el contenido del mismo, sino en general. Y me llama demasiado la atención porque ya sabemos que la oposición es camaleónica y cambia de rostro, de estandarte moral cada semana. Si Chumel Torres dice algo que pegó, entonces es esa semana el rostro del PRI, del PAN y el PRD y de la oposición generalizada en México ante 4T. Si Carlos Loret de Mola saca otro montaje, entonces será el rostro de la semana durante determinado tiempo hasta que les funcione. Pero ahora se dieron cuenta de que ya no podían utilizar los mismos personajes, Joaquín López Dóriga, Aguilar Camín, que bueno, Aguilar Camín se las da de intelectual y su análisis no va más allá de decir que la vacuna rusa no funcionará en mexicanos porque no somos rusos. Bueno, a ese nivel de opiniones, supuestamente de altas opiniones mediáticas hemos llegado en México. Entonces se dieron cuenta de que ya no podían utilizar a los mismos personajes porque carecían indudablemente de credibilidad,
empezaron a usar un nuevo rostro, un rostro desconocido, y pensaron que si se trataba de alguna forma de un aspecto científico iba a tener más veracidad. Lo que tal vez no contaban es que esperábamos, por supuesto, con hacer nuestra labor de investigación y darnos cuenta de que esta persona en específico tiene estudios de dentista. Es como si yo, que me dedico a hacer opiniones políticas, de un día para otro me fuera a hacer opiniones de energía nuclear. ¿Qué sentido tendría y qué peso tendría esas opiniones que número uno, no están fundamentadas, y número dos, carecen de un peso específico para que se den esas opiniones? Y esa es nada más la punta del iceberg. Luego Reforma sale con esta ridiculez de la protuberancia, donde supuestamente el saco del presidente López Obrador se encontraba medio raro y ya lo andaban enfermando otra vez, que era un aparato de signos vitales. Bueno, ¿y dónde está el verdadero periodismo de México? Porque los medios tradicionales y los periodistas tradicionales y los comentócratas tradicionales parecen cada día más desubicados, alucinógenos, ¿no? Porque luego uno cree o uno tiene la percepción de que ya es una situación muy grave de aversión. El punto es encontrarle algún detalle, lo más mínimo, que ya en vez de la conspiranoia, que me gustaría creer que nada más es la desesperación por sacar la nota, pero no, a eso es el golpeteo político. Que si las luces del Palacio Nacional, bueno, hay que ponerse a leer la historia, por favor. El Palacio Nacional no es una casa, es un museo de la época del virreinato, y se supone que es la sede oficial del poder en el país. La que no era la sede oficial del país eran Los Pinos, donde se dedicaban a vivir los expresidentes, ¿no? Que el primero que vivió ahí fue Lázaro Cárdenas, que donó su rancho de Hormiga y luego que eventualmente se convertiría en Los Pinos, y luego sucesivamente ahí los presidentes de la República pasarían su sexenio. Bueno, Andrés Manuel, el presidente López Obrador, es el que vuelve al corazón de México, al Palacio Nacional, porque sabe muy bien que ahí es donde se encuentra la gente, el Zócalo capitalino. No me imagino a Enrique Peña Nieto saliendo en 2017, 2016 de Palacio Nacional sin un operativo de seguridad para que la gente no le hiciera algo. Ahora Andrés Manuel es el que tiene que salir, y la gente, claro, en un contexto donde no hubiera pandemia, se acerca a pedirle un saludo, una foto, un abrazo, y es un cariño especial que no hubiéramos visto en ningún momento antes como el presidente de la República. Y ese cariño se refleja nuevamente hoy en día con la reaparición pública del presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Está muy felices la comentocracia de Twitter, algo que debo decir que es especialmente raro, porque ya sabemos la toxicidad que se puede encontrar. Afortunadamente y con mucho gusto puedo decir que no encontré ningún comentario adverso a la llegada del presidente, y es que se dan cuenta que cada vez que lo quieren atacar más grande lo hacen, cada vez que lo golpean más popular lo hacen. Yo no sé cómo le van a hacer en estas elecciones, pero no les veo ni esperanza, ni forma, ni vida. Simplemente están dando patadas de ahogado, y el presidente sonríe, solo sonríe, Carlos. Así es, interesante el tema que traes a estos micrófonos, Manuel, porque efectivamente haber sacado de un consultorio odontológico o de un aula donde se enseña a los estudiantes la manera correcta en la cual sacar muelas, haberla puesto como una intelectual, como una especialista, por muchos títulos de Harvard que traiga, los tiene en biología oral, tiene que ver con la boca, y luego pues la descubren en una entrevista donde valga la redundancia, ese entrevistador, pues la derecha lo tenía en alta estima porque había sido muy ácido, muy crítico en contra de la Cuarta Transformación, en contra de López Obrador la mayor parte de las ocasiones en la octava del grupo Radio Centro. Y hoy que se pone a hacer su chamba, hoy que investiga, porque él mismo dijo que para esa entrevista pues había documentado, como debe de ser, no se puede entrevistar a alguien si no se tiene el pulso de la noticia, si no se tiene el conocimiento. Entonces este entrevistador
se pone a hacer su chamba, hace preguntas, desenmascara a esa remedo de intelectual, la deja en mal, y la derecha mexicana pues se le deja ir con todo. Ahora lo traen de golpista, que no se vale, que era una entrevista, que la destrozó, que eso está mal, que ya está comprado por la 4T, que le paga López Obrador. Y bueno, pues ahí se está demostrando, afortunadamente para toda la opinión pública, no solamente en la República Mexicana, sino en el mundo, de que hemos tenido medios de comunicación de los llamados tradicionales que han sido históricamente una verdadera vergüenza. Han sido la mayoría aplastante, un verdadero lastre, además de una verdadera vergüenza, porque habrá algún espacio informativo de análisis, habrá alguna empresa de las tradicionales que posiblemente, y no lo aseguro, pues hayan medianamente en tantos años hecho su trabajo, pero la historia nos dice que ha sido totalmente lo contrario. López Obrador diariamente nos da mucho gusto, que bueno, vemos muy recuperado al presidente de la República, feliz, contento, regresó a las mañaneras, disparó el número de asistentes online en su página. Imagínense en las páginas de muchos medios independientes, de muchas personas, de muchos colectivos, de muchos grupos, donde se retransmite, se recomparte, mejor dicho, y se lanza al ciberespacio la señal desde, bueno, no la señal, las imágenes, audio, video desde, bueno, sí sería la señal desde Palacio Nacional. Entonces, pues esta situación queda al descubierto, donde los intelectuales orgánicos, que ya había denunciado la semana anterior, aparte de la que Secretaría de Educación Pública no tiene registrados ni tienen cédula para lo que dicen que son, Krause, que dice que es historiador, pues no es historiador, es ingeniero, no tiene cédula ni como ingeniero ni como historiador. Lo mismo para el tal Güero Castañeda, etcétera, etcétera, la de propia Denise Dresser, y Denise Dresser pues nada más se encuentra en Wikipedia según investigación que se hizo. Y bueno, pues esta comentocracia, estos intelectuales orgánicos eran los que decidían, son los que siguen decidiendo, porque son los adalides del golpista, del traidor de la nación, que se llama Claudio X González. ¿Cómo es posible que un empresario le esté dictando el rumbo y haya hecho el empresario una coalición para que partidos políticos como el PRI, el PAN y el PRD vayan ahora en el armatoste en el que van? Así es de que muy posiblemente habrá carro completo en las elecciones de este año. Y bueno, mientras al interior de Morena siguen luchando por lo que tengan que luchar, pero queda expuesta, Manuel, con eso te regreso los micrófonos, queda expuesta la derecha mexicana, quedan expuestos la vergüenza de medios tradicionalmente chayoteros, tradicionalmente mentirosos, que le han hecho mucho daño, han sido cómplices directos de los gobiernos neoliberales y de los gobiernos saqueadores que hemos tenido mínimo en la época moderna por cerca de 100 años, Manuel. Sí, claro, y se ha dado tanto en el claro que de hecho quiero precisarlo en dos comentarios. El primero, ese chayoterismo está siendo gravemente castigado. Por ejemplo, Letras Libres, la de Krause, ha tenido que recortar el número de ejemplares para imprimir y venderlo al público, porque nadie los compra. Nadie los compra, nadie los lee. El Universal también ha hecho lo mismo. Por ejemplo, los columnistas como Carlos Flores de Mola ganaban 250,000 pesos por columna. Y nuevamente, como ya nadie lee el Universal, como ya nadie, ya no es rentable, redituable estar leyendo tanta infodemia, tantos fake news, tanto sesgo, tanta aversión, vuelven a recortar los salarios de varios columnistas, porque nuevamente ya nadie lee el Universal, ya nadie lee el Reforma, ya nadie, pues coloquialmente como le dice, ya nadie pela a los pobrecillos de Loret, de Dresser, de Aguilar Camín, López Dóriga, Krause, nadie, ya no existe por ese medio, por la mediática, esa credibilidad, ese peso, porque fracasaron en esta estrategia de golpeteo. Y de hecho habría que preguntarnos si los vamos a ver
con esta misma estrategia después de las elecciones de 2021, independientemente de quién gane. Pero más si gana el proyecto de Morena, si gana con alguna amplia consideración, pues yo no los veo de nuevo en la escena pública con ese mismo golpeteo, porque se dan cuenta de que habrán perdido de una forma estrepitosa y que ya no tiene sentido estar desgastando tantos recursos y energías pues en algo que no funciona. Y número 2, efectivamente, Claudio X González es el hijo predilecto, el discípulo del salinismo. Fue asesor económico de Salinas de Gortari, está adoctrinado bajo las prácticas del salinismo, estaba acostumbrado a las viejas prácticas del viejo régimen, la condonación de impuestos. Bueno, está enojadísimo porque ahora tiene que pagar impuestos, y no solamente porque sea adversario ideológico del presidente, sino también los amigos, incluso en algún punto incómodos del presidente, como Ricardo Salinas Pliego, bueno, ya tiene que pagar impuestos, o que también está ahí asesor de comunicación de presidencia. Son varios aspectos, pero principalmente ese. La lucha que se está dando ahorita en este marco de la 4T es separar al poder económico del poder político. Por eso el poder económico, representado en este caso como Claudio X González, reunifica y hace la alianza, la combinación más aberrante y frankensteiniana que viola todo principio ideológico del PRI, del PAN y del PRD para un solo objetivo en común: derrotar a Morena, debilitar al presidente López Obrador y volver a esas viejas prácticas, la condonación de impuestos, hacer negocios en el amparo del poder público y muchísimas vilezas más por las que se decidió el 1 de julio de 2018 erradicar. Se votó por un cambio, no lo han asimilado, no han asimilado ese golpe, y es muy importante que en estas elecciones, y más en un periodo donde el INE haya decidido poner el voto electrónico, que pueden decir que es lo más seguro del mundo, pero con el historial que tiene el INE y teniendo a Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ahí adelante, por ningún motivo del mundo hay que desistir de votar en estas elecciones. Hay que hacer el llamado a la gente a que vote. Son elecciones importantísimas y van a depender mucho de los próximos 3 años del destino político de este país, querido amigo Carlos. Un INE que se pasa por el arco del triunfo a todo el Congreso en nuestra República Mexicana, porque debe de ser autorizado por el Congreso el modificar para que haya voto electrónico, un voto electrónico que va a estar supervisando Hildebrando Zavala, hermano de Malvadita Zavala, cuñado del carnicero de Michoacán, del usurpador en la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Imagínense ustedes. Por eso muy importante, Manuel, el que todos salgamos a votar en masa. Y pues también solamente algunas puntualizaciones. Si bien ya no se compran los pasquines inmundos, como tú bien lo confirmas, Manuel, el Reforma y el Universal se está viniendo abajo estrepitosamente porque el gobierno federal le ha recortado entre el 70 y el 75% a toda la prensa, a todos los medios de comunicación en su gasto en comunicación social. Ese porcentaje se habla que en este 2021 pudiera llegar al 90-95% de recortes por la austeridad republicana y porque todo ese dinero pues se va ahora en beneficio de los mexicanos. La otra puntualización para nuestro auditorio: el padre de Claudio X González es quien fue asesor de Carlos Salinas de Gortari y también fue de los asesores de Peña Nieto para la invención de los gasolinazos. Así es de que el hijito Claudio Jicotencatl González actualmente pues es el que no pagaba impuestos, el que pagaba a través de facturas falsas, etcétera, empresas falsas. Y bueno, ya está visto, ya está demostrado cómo es la política en nuestra República Mexicana. Lamentablemente, la mayoría de los partidos mangoneados, así pisoteados por la casta empresarial, que en su mayoría ningún beneficio le han hecho a nuestra República Mexicana. Interesantes temas, habrán mucho todavía que dar
de sí, estaremos muy al pendiente para seguir analizando y compartiendo con todo el auditorio, Manuel. Sí, así es. Te mando un fuerte abrazo, querido Carlos, y a todo el auditorio. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, que estés muy bien, saludos. Bueno, pues fue la participación de Manuel Pedrero.